Amén, hermanos. Vamos a Amén. estar abriendo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Amén. Amén. Hermano Jorge, ¿usted podría leer el versículo 1 con voz audible? El micrófono, cualquier cosa. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Amén. Hermana Nercy, ¿podría leer el versículo 2? Primera de Corintios 1, 2. El versículo 2 me dijo: El versículo 2. a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Amén. Hermano Agustín, ¿podría leer el versículo 3? Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Yo le puse al título de esta prédica la belleza de la palabra de Dios. Quizás no lo podamos ver en lo que hemos leído, pero a lo largo de lo que fui exponiendo allí, me vino a la mente esa frase. Entonces le puse ese título, la belleza de la palabra de Dios. Primera de Corintios 1:3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. El apóstol aquí comienza el escrito, la carta, de la forma en que se hacía en su tiempo, en aquel tiempo, e incluso siglos antes así se escribía. De esta forma, la carta comienza dando el nombre de quien la escribe, Pablo, y da el destino a donde esta carta es enviada, Corinto. Así, de esta forma, escribió también el rey Nabucodonosor en Daniel 4:1, que diciendo, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. El apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos de Corinto, pero que es también una carta para todos los cristianos de todos los tiempos, por extensión. La carta a Corinto es una carta que por extensión es para todos los cristianos, no solo para lo de Corinto, sino para todos.
Pablo aquí se presenta con el nombre romano Paulos. ¿Cómo lo llama Jesús a Pablo cuando lo llamó en el camino a Damasco? Lo llamó Saulo, porque ese era su nombre hebreo. Pablo se llamaba Saúl, como el primer rey de Israel. Pablo es Saulo de Tarso. Pablo dice también que es apóstol de Jesucristo. Así que desde el primer versículo de esta carta a los Corintios se nos da la autoridad de quien escribe. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo es apóstol por el llamado divino de Dios. Después de la conversión de Saulo, ¿qué dijo Dios? Dios le dijo a Ananías: anda a encontrarte con Pablo, porque instrumento escogido, porque instrumento útil me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto lo encontramos en Hechos 9:15. Jesucristo le alcanzó a Saulo en el camino a Damasco. Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, Saulo de Tarso, el que consintió el asesinato de Esteban, fue alcanzado para salvación. Un asesino fue alcanzado para salvación. Y por don de Dios fue hecho apóstol de Jesucristo. Apóstol a los gentiles. Apóstol a nosotros. Hermanos, la palabra apóstol significa enviado para una misión. Se comisiona a alguien para una misión. En este sentido, todos los cristianos son enviados para una misión. ¿Cuál? Anunciar el Evangelio. Todos, sin excepción, somos apóstoles, enviados para comunicar el Evangelio. Pero el don apostólico, como lo dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y verso 12, que dice: con señales, prodigios y milagros, solamente han sido los 12 del colegio apostólico, Matías y Pablo, para todos los gentiles. El único fundamento de estos apóstoles era Cristo. Hoy hay muchos apóstoles Judas, sí, ladrones, delincuentes, traficantes, que extorsionan la palabra de Dios, tuercen la misma y contravienen y contradicen a los mismos apóstoles bíblicos. Basta escucharlo y examinar la Escritura y se dará cuenta al respecto. Pablo es comisionado directamente por Jesús, es un mensajero personal de Jesucristo. Este apostolado de Pablo no solamente es dado por Jesucristo, sino que también es apóstol, ¿por qué? Lo dice el texto en el verso 1, por la voluntad de Dios. Amén. Por la voluntad de Dios, porque a Dios le plació. Efesios 1:5 dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por la voluntad de Dios. Así que es por la voluntad de Dios la elección de todos los salvos. Voluntad soberana de Dios, exclusivamente de Él. Es por la voluntad de Dios que Dios le revelará a Pablo el misterio de Cristo. Efesios 3:3. La iglesia, su existencia,
en toda la historia hasta que Cristo vuelva es la expresión de la voluntad soberana de Dios. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ese misterio es la iglesia. Hermanos, la misma voluntad que salva, que crea, que establece lo que existe, la misma divina voluntad que es el que gobierna toda la historia, la misma voluntad divina que determina lo por venir, la misma voluntad que al creyente glorifica, es la misma voluntad divina que opera en Saulo de Tarso, que lo elige para hacer lo que es según su voluntad. Apóstol de Jesucristo. Este apóstol Pablo tiene un especial ministerio, el ser apóstol a los gentiles. Verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias, Padre. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Así comienza el versículo. Es bueno, hermanos, y necesario ver la palabra iglesia. Ya en los comienzos de la era cristiana se comenzó a usar la palabra, el término iglesia. Los judíos llamaban sinagoga al lugar de reunión y los paganos utilizaban el término templo para referirse a su lugar de reunión. Y los primeros cristianos hicieron algo similar, designando el lugar de reunión, iglesia y o asamblea. Pero aún así hay que hacer alguna distinción con respecto a la palabra iglesia. El mismo apóstol ya hace esa distinción en el versículo diciendo, a la iglesia de Dios. Aleluya, Señor. Gracias. A la iglesia de Dios. En Hechos 19:32, en Hechos 19:39 y en Hechos 19:40 se usa la palabra iglesia, pero no es la iglesia de Dios, sino que es una congregación a favor de la diosa Diana de los Efesios. Y allí aparece el término eclesia. Ahora, el término, la palabra iglesia de Dios en los evangelios solo la encontramos 2 veces. Y las 2 veces se encuentran en Mateo. En Mateo 16:18 dice, y yo también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esas son palabras de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ay, santo eres tú, Señor. Y el otro pasaje es Mateo 18:17. Eres tú, Señor, te alabamos. El término, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento se usa para el conjunto de hermanos que han creído y aceptado a Jesucristo. La iglesia es el conjunto de personas que han sido llamados por Dios. La iglesia son los que han sido salvos por Jesús. La iglesia son todos los que han sido regenerados por el Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, ¿qué significa la palabra, el término iglesia? Vamos a un poquito de etimología. Eclesia. Ek. Es traer hacia afuera.
sacar hacia afuera. Y el otro término, kaleo, que significa llamar. Llamar. Por lo tanto, Dios nos saca fuera de este mundo y nos aparta para Él, y también nos llama hacia afuera. Extraer, sacar. Kaleo, llamar hacia afuera. En primera de Pedro 2:9, Pedro utiliza esta idea, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el Señor Dios sacó de las tinieblas a un pueblo para Él, a su luz admirable. Pablo en Colosenses 1:13 aplicó lo mismo, que dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta? El término iglesia, que implica algo más de lo que suponemos. Hermanos, la enseñanza es muy clara. Dios ha redimido un pueblo, y ese pueblo es la iglesia. Su Dios, mi Dios, ha redimido un pueblo, ha salvado un pueblo, ha rescatado un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, con todos aquellos que invocan el nombre de Jesús. Este pueblo es su iglesia. Fue Dios mismo que sacó un pueblo de las tinieblas para congregarlos en su luz admirable. Ahora esta iglesia es un pueblo que ha sido adquirido por Dios. La iglesia es de adquisición divina. El precio de esta adquisición, ¿cuál fue? Ha sido la misma vida de Jesucristo en la cruz, a precio de la sangre de Jesús. Es el precio del Hijo de Dios, la adquisición de este pueblo. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de nosotros. Cristo fue el sacrificio por cada uno de los que son salvos. El Cordero perfecto de Dios, el Cordero pascual, ese fue el sacrificio perfecto por excelencia. La iglesia, hermanos, es un pueblo de fundación divina. Es Dios el originador de todo. Dios originó la salvación. Usted y yo nada tuvimos que hacer. Él lo hizo todo. Tomando forma de hombre, se entregó a sí mismo. Romanos 8:28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, buenas y malas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó,
a estos también glorificó. Dios el Padre elige en Cristo y según su voluntad llama y sella a todos los que creen en su nombre. Estamos procurando ver el término iglesia, por eso implica todo esto. Jesús salva y redime a todos los que el Padre llama, kaleo. A Jesús acuden todos los que le reconocen como Salvador y aceptan la obra de la cruz. Es el mismo Jesús quien salva y compra la iglesia. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Él lo hizo. Él no es hombre para mentir. Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, Él compró por su sangre, por su propia sangre. El único pastor de las ovejas es Cristo Jesús. Amén. Sí, El resto son personas que el Señor la pone Gloria a tu nombre, para que lleven la obra adelante, que es instruir a las ovejas, no destruirlas. Jesucristo es la única puerta a la salvación, es la única puerta de entrada a la iglesia suya. Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare. Dice Juan 10:7-9. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, es el Espíritu Santo quien regenera a los llamados por Dios y aceptados por Jesucristo. Gracias, Padre. Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 5:8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Toma tu lecho y anda. Hermanos, todos nosotros hemos pasado de muerte eterna a vida Gloria a Dios. eterna. Gloria a tu nombre. Son Señor. conceptos Gracias, que lo tenemos que Padre. tener claro como iglesia, como hijos de Dios. Tenemos que tener re claro. No podemos estar dubitativos, dudando. Jesús dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Tiempo futuro. Edificaré. Lo dijo en aquel tiempo y sucedió después de eso. Y este tiempo de la iglesia llegó, pues el nacimiento de la iglesia fue en Pentecostés. Hechos 2:1-4 dice, cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Había que evangelizar. Había que comunicar el mensaje de salvación. Por eso el repartimiento de lenguas. Porque tenían que ir a ciertos lugares donde hablaban otro idioma
Y el Espíritu Santo es Dios, sabe lo que hace. No es ingenuo como muchos de nosotros, que decimos, agarra tu metralleta y sal y cosas así. No, son idiomas. Ayúdanos, Señor. Gracias, Porque hay que Padre comunicar la palabra, que Él me entienda, que Él nos entienda en su idioma. Santo. Gracias, Señor. A partir de este comienzo de la iglesia, por la obra del Espíritu Santo, todos los cristianos son bautizados en Cristo Jesús. A partir de ese entonces, el día de Pentecostés, cuando nace la iglesia, a partir de ese entonces, todo cristiano es bautizado en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Todos fuimos bautizados en Cristo para ser parte de su iglesia. Hermanos, hoy en la iglesia, o sea, en cada hijo de Dios, mora el Espíritu Santo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo mora en cada hijo de Dios. Gloria a Dios. Gracias. Tenemos que dejar actuarle conforme a su propósito, conforme a su voluntad. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Efesios 2:22 nos dice, vosotros sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todos los que son salvos conforman la iglesia del Señor. Todos los que son salvos, sin excepción. Hermanos, Dios nos conoció y nos predestinó y por eso nos llamó a salvación. Las tres personas divinas intervienen en la salvación. Dios Padre llama, Dios Hijo redime, Dios Espíritu Santo regenera. Aleluya. Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. El verbo, preste mucha atención a esto, el verbo que aparece aquí en Juan 6:44 es helco, que significa literalmente arrastrar y traer arrastras. Hermanos, Dios nos arrastró hacia Él, ya que de otra forma no iríamos a Él. Se podría decir que la iglesia es el conjunto de los arrastrados para salvación. Suena lindo, ¿no? ¿Cómo suena esto? Es una hermosa oración. La iglesia es el conjunto de los arrastrados por Dios. Señor, gracias por tu Nos misericordia. agarró de los pelos y nos trajo así. Bueno, si son calvos, de las orejas. Señor. Ahora, todos los que forman la iglesia de Dios tenemos que tener algo en común, que es la fe en el Señor Jesucristo. Hermanos, la salvación proviene de Dios. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Jonás 2:9 dice, la salvación es de Dios, es de Jehová. Hermanos, todos los que son de la iglesia del Señor Jesucristo tienen un corazón nuevo, o sea que son regenerados, ya no son degenerados, porque degenerados se llegó al Señor. Ahora tenemos que ser regenerados.
generados. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Romanos 12:1 y 2, dice, renovaos pues y transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. La renovación en el coco que se traslada a todo el cuerpo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora tenemos una nueva posición, por lo que hemos dicho. Iglesia, los llamados afuera, los arrastrados por Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a tu nombre, Señor. Nosotros como iglesia tenemos esperanza, y esa esperanza es Cristo. Gloria a Dios. Esperanza es Jesús. Esperanza es Jesús. Colosenses 1:27 dice, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio que es la iglesia. Jesús es la gloria de la iglesia. Jesucristo es Señor y es la gloria de la iglesia. Hermanos, todo esto que hemos hablado hasta aquí es lo que Pablo le transmitió a los de Corinto, haciéndoles entender que la iglesia es un pueblo santificado para salvación. Y este pueblo que es la iglesia debe de ser obediente a la palabra de Dios. La iglesia es un pueblo al servicio del Dios vivo. La iglesia es un pueblo santificado en Cristo Jesús. Pablo le escribe a esta iglesia en Corintio que tenía muchos problemas internos, diciéndoles a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué bueno es nuestro Señor, que nos vino a salvar a ellos y a nosotros. Dios es misericordioso con los de Corintio y con nosotros. Pablo llama a esta iglesia de Corinto, con los problemas que tenía, santos. Tremendo. Con todos los problemas internos que tenía esta iglesia, Pablo le llama santos. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza y salvación. Amén. Porque Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús es salvo. Los de la iglesia en Corinto eran salvos y nosotros tenemos la misma esperanza. Gloria al Señor. Cristo Jesús. Los de la iglesia en Corinto invocaban el nombre de Jesús. Nosotros también invocamos el nombre del Señor Gloria a Jesucristo. tu nombre. Gracias. También somos salvos. ¿Que tenemos que arreglar cosas? Sí, es evidente. Todos aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo en cualquier lugar de la tierra son nuestros hermanos. Gracias. Jesús es Señor de ellos y Jesús es Señor nuestro. Sigamos, verso 3 y ya casi en el final. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Pablo saluda aquí, añadiendo dos cosas que provienen de Dios. Gracia y paz.
Gracias, Señor. Gracia y paz son dos palabras muy vinculadas con el Evangelio que Pablo predica. Efesios 6:15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 2:14 dice que Cristo es nuestra paz. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El apóstol Pablo mismo reconoce en Romanos 1:5 que el ministerio de apóstol lo recibió por gracia, regalo de Dios. Gracias, Padre. Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En todas las naciones por amor Gracias. de su nombre. Gracias. Hermanos, la gracia es el amor de Dios que desciende desde el cielo hacia la condición del hombre que está postrado en su miseria. Esto es la misericordia de Dios. Gracia que desciende hacia el hombre caído. Esta gracia es el sublime amor de Dios que tomando forma de hombre desciende como hombre en Cristo Jesús para ir al encuentro de los hombres y mujeres perdidas en sus delitos y pecados. Esto es gracia divina. Gracias, Señor. Esto es gracia de Dios. Que Dios se aproximó a nosotros. No solo se aproximó, sino que se aproximó. Se hizo nuestro prójimo. Bendito eres tú. ¿Podemos entender? Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Amén. Gracias, Padre. Hermanos, Dios no es amor porque ama, sino que Dios ama porque su esencia es amor. Gloria a tu nombre. Un hermano dice, es muy recurrente esa frase en él, que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Un desastre. Dios nos ama. Aleluya, Señor. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es por Cristo Jesús que podemos vivir en el vínculo de la paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Amén. Jesús. Señor, te damos gracias por estas palabras, Señor, que tú has depositado, Señor, para que yo comparta con mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque primeramente tú a mí me has hablado, Señor. Y espero, Señor, que cada uno de mis hermanos, Señor, y todo aquel que haya escuchado, Señor, fragmentos quizás de tu eterna palabra, nos pueda hablar, abrir el entendimiento en nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, Señor, Gracias, Señor por Jesús. la obra que tú quieres hacer en cada uno de los habitantes de la tierra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, esta palabra, la hermosura, la belleza de tu palabra. Gloria a tu Si abrimos nuestros oídos, Señor, que tú nos das ese entendimiento, esa comprensión para ver la armonía que hay en tu palabra, la tremenda belleza que allí hay, la tremenda riqueza que hay en tu palabra, en tu Gracias, conocimiento, Padre. Señor, Gracias, Señor. y que tú nos quieres transmitir a nosotros para hacernos unas nuevas criaturas. Gloria a Señor. Dios. Santo. Ayúdanos, Señor, cada día a poder caminar, Gracias, Señor, Padre. en rectitud, limpia y piadosamente, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más para ti, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Que los jóvenes puedan comprender, Señor, las profundidades de tu palabra, Señor. Que salgan de esa liturgia o ese ritualismo, Señor, de oídas te había oído, pero que pasen ahora
mis ojos te ven. Te doy gracias, Señor, por el mensaje, por tu palabra, por tu esencia, por tu soberanía, por tu grandeza, por tu eternidad, por la misericordia que has tenido para conmigo y para con nosotros. Muchas gracias, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Amén. Gloria a ti.